Ya, saludamos a todos nuestros hermanos de la iglesia de Chihuayante, de la iglesia de Coquimbo en Tierras Blancas, a nuestros pastores que están en Tierras Blancas, a nuestros hermanos de Quilpué y a nuestros hermanos de Santiago y a todos los que se quieran sumar o se van a sumar a ver este video. Así que Dios les bendiga muchísimo. Un abrazo a todos a la distancia. Sabemos que estamos en una situación distinta, ¿verdad? Pero el amor de Dios está en todo lugar y podemos tener un acceso a Él, porque somos sus hijos. Así es que gracias al Señor porque podemos tener esta instancia de poder reunirnos con los chiquillos, con los jóvenes, y vamos a compartir la palabra del Señor que está ubicada en el Evangelio de Marcos. Vamos a buscar Marcos 12 del 34 al 40. Cuando la encuentren pueden hacerme una ceñita. Ya, súper. Ok. Ya. Ya, voy a leer entonces. Marcos 12, del 34 al 40. Dice así. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu... ¿Sí? Parece que, o sea, 12, 34 al 40, ¿Sí? ¿No era ese? parece que no. No, Ya, entonces lo voy a volver a buscar. Porque tengo muchos textos. Mm, mm, ya, creo que era... Ya. Ah, ya. Ahora entendí. Lo que pasa es que la referencia, hay una referencia que está en Marcos 12, pero el texto era Mateo 22, del 34 al 40. Ahí sí, perdón. La referencia era Marcos 12, del 28 al 34, pero es Mateo 22, del 34 al 40. Ahí sí. Pero todos conocemos este texto, ¿verdad? Porque es súper conocido, lo hemos hablado en distintas instancias, así es que, y lo hemos repetido, ¿verdad? Así que voy a terminar de leerlo. Dice, este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas, ¿ya? Así es que voy a orar por la palabra del Señor, por la reflexión, para que Dios nos hable en esta tarde. Dios, te damos las gracias por tu palabra, Señor, que es viva y es eficaz. Señor, tu palabra tiene una vigencia tremenda hasta el día de hoy, Señor, y para siempre, porque tu palabra es para siempre, tú eres para siempre. Gracias, Señor, por tu ley. Gracias, Dios, por amarnos, Señor, como nos has enseñado a amarnos. Gracias por enviar a tu Hijo. Señor, rogamos que en esta tarde tú nos hables una vez más acerca de cuán grande amor, Señor, tú tienes con nosotros y tú tienes, Señor, con todo el mundo. En el nombre de Jesús. Amén. Ya, vamos a hacer como un vistazo por el Antiguo Testamento, así que les voy a designar algunos textos para que ustedes lean. Entonces, cuando yo les pida el texto, van a desactivar su micrófono y lo van a leer, ¿ya? Le voy a pedir, aquí tengo en mi pantallita a Felipe o Javi, para que busquen Levítico 18 del 4 al 5, por favor. Cristian, Romanos 3:20,
Simón, Gálatas 3:19, Carlitos, Gálatas 3:10, Natalie, Gálatas 3:24, Anita, Hebreos 10. Te voy a pedir ahí 2 textos, pero de Hebreos 10. Nicolás, Romanos 7:12 y el verso 14. Juan, Romanos 9:32. ¿Ya? Entonces, de ahí voy a seguir pidiendo textos. La ley de Moisés, la ley de Moisés, ¿qué es lo que contempla? La ley de Moisés contempla los 10 mandamientos que el Señor le entrega a Moisés, contempla todas las ordenanzas, los preceptos para vivir una vida en comunidad, para vivir una vida moral, y también contempla la reglamentación para la adoración a Dios, o sea, el cómo yo me puedo acercar a Dios. Y ahí tenemos el sistema sacrificial del Antiguo Testamento y tenemos las fiestas solemnes, ¿ya? Por ejemplo. Pero ¿cuál es el propósito de la ley? ¿Para qué nos sirve la ley? Porque en la carta a los Romanos, en Gálatas y en muchas cartas de Pablo y en general en el Nuevo Testamento se coloca mucho el paralelo entre la ley, que es el antiguo pacto, y el nuevo pacto con Jesús. Entonces se hace una comparación continua y finalmente la conclusión es que el pacto, el camino más excelente, lo más perfecto, finalmente viene con Jesucristo, y que Jesucristo es el cumplimiento de la ley, ¿ya? Entonces, Levítico 18, del 4 al 5, por favor. Mis ordenanzas pondréis por obra, y mis estatutos guardaréis, andando en ellos. Yo Jehová, vuestro Dios. Por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre vivirá en ellos. Yo Jehová. Exacto. Entonces, el primer propósito que podemos ver de la ley es mostrar el camino a la vida, ¿ya? Porque la ley le iba a ser de beneficio al propio pueblo de Israel, ¿ya? La ley en sí misma iba a traer consecuencias. Tenemos en el Antiguo Testamento también las consecuencias de la obediencia a la ley. Por lo tanto, el cumplimiento de la ley trae cosas buenas, ¿ya? Así también el incumplimiento de la ley trae maldición, trae cosas malas, ¿ya? Romanos 3:20. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Exacto. Gálatas 3:19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Ok, entonces tenemos que la ley, ¿para qué también nos sirve? Para hacernos ver el pecado, para hacernos ver nuestro pecado, que dice que por las obras de la ley ningún ser humano va a ser justificado, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pablo también dice, yo no conocería que no debo codiciar si la ley me dijera no codicies. Así mismo con la envidia, y lo podemos colocar como con otros mandamientos del Señor. Entonces, por medio del conocimiento de la ley viene la conciencia del pecado. El pecado ya estaba de antes en la humanidad, ¿verdad? Y el pecado entró por un hombre. ¿Quién fue? Adán. Y asimismo, cuando viene a llegar la ley, este pecado abunda. Por eso que la Escritura dice, cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y sobreabunda la gracia con Jesucristo, ¿ya? Pero eso después lo vamos a ir desarrollando. Por lo tanto, la ley hace ver nuestro pecado, y al hacer ver nuestro pecado, hace ver también nuestras limitaciones, nuestras debilidades, como hasta aquí nosotros podemos llegar. Más allá, en verdad, no podemos llegar con nuestras propias fuerzas. Gálatas 3:10, no sé si se lo pedí a alguien. Sí, a mí. ¿Sí? Ya, Carlito.
porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Exactamente. Tengo otra versión que dice, porque está escrito, maldito sea quien no practique fielmente todo lo que está escrito en el libro de la ley. Por lo tanto, también la ley nos sirve para mostrarnos que todos los que están bajo la ley están bajo la maldición de la ley. ¿Por qué? Porque nadie puede cumplir la ley completamente, cabalmente. Nadie puede ser perfecto por la ley. Nadie puede ser justificado completamente por la ley. ¿Ya? Por último, Gálatas 3:24. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Exacto. Entonces tenemos otro propósito de la ley, que la ley finalmente nos lleva a Cristo, nos encamina a Cristo. Finalmente llegamos a Cristo por la ley, ¿ya? Porque nos muestra que en verdad el antiguo pacto, las cosas que ocurrían en el Antiguo Testamento, el sistema sacrificial, las fiestas solemnes, todo esto era una prefiguración de lo que es Cristo, de lo que viene a significar Cristo. Porque Cristo es el sumo sacerdote, Cristo es el sacrificio perfecto, la ofrenda perfecta, Cristo es el mediador perfecto. Entonces en Cristo no hay pecado. Entonces, por lo tanto, Cristo es el autor, el consumador de la fe, de un pacto mucho mejor. ¿Ya? Pero, ¿qué sucede con la ley? ¿Se va entendiendo? ¿Sí? ¿O voy muy rápido? Veo sus caras como, ya, ok, voy a seguir entonces. ¿Qué sucede con la ley? Como dije, mencioné rápidamente, la ley no hace perfectos, no nos hace perfectos. Hebreos 10:1, ¿quién lo tenía? O Hebreos 10, perdón. Anita tenía Hebreos 10. ¿Sí? Ya. 10:1, por favor. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Así es. La ley era la sombra de lo que iba a venir, era como una imagen de lo que en realidad iba a suceder, de lo que en realidad iba a pasar. Entonces, la ley no hace perfecto a los justificados, sin embargo, la ley en sí misma es perfecta. ¿Qué es lo que nos dice Salmos 19? Que la ley de Jehová es perfecta. Lo tengo por aquí. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos, y etc. ¿Ya? Hebreos 10:4, Anita, porfis. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Exactamente. No se podía quitar el pecado del pueblo. El único que pudo quitar el pecado del mundo, porque fue el Cordero que quita el pecado del mundo, fue Jesucristo. Entonces, estos sacrificios que se tenían que hacer anualmente, al final era un recordatorio de decir, oye, esto en verdad no es para siempre, no es un sacrificio para siempre. Continuamente vamos a pecar y continuamente vamos a tener que hacer sacrificios. Pero Jesucristo nos enseña otra cosa. Nos enseña que Él vino, se ofrendó, se sacrificó una vez y para siempre, e hizo perfectos a los santificados. Pero sigo adelantándome. El segundo punto es que la ley es santa. Romanos 7:12. ¿Lo tiene Nicolás, creo? De manera que la ley, a la verdad, es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Exacto. El verso 14, porfis. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Ok. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿El problema es la ley? ¿El problema es la ley que es santa, que es perfecta? El problema somos nosotros. Otra vez somos nosotros. Y nos queda súper clarito también que la ley no hace perfecto a los justificados, porque el pueblo de Israel que estuvo bajo esta ley tantos años no fue perfecto. Pecó continuamente, se
se alejó del Señor, se escondió del Señor. Tenemos ejemplos de sobra en Éxodo, en Jueces, en todo en el Antiguo Testamento, en los profetas, de cómo el pueblo de Israel iba de continuo al pecado. ¿Por qué? Porque nuestro corazón va de continuo al mal. Y eso nosotros tenemos que ser súper conscientes. Nuestro corazón, nuestra carne, nuestro envase es muerte, es carne, es humanidad. Y por lo tanto el pecado vive ahí. Por lo tanto eso trae muerte a nuestra vida. El problema siempre hemos sido nosotros, el pueblo de Israel. Romanos 7:7, ¿a alguien se lo pedí o no? ¿No? Ya, Romanos 7:7 dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocía el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Y es lo que yo les mencionaba anteriormente. ¿Ya? Por la ley, nosotros somos conscientes del pecado. Y este pecado produce muertes en nosotros, por lo tanto, produjo muerte en el pueblo de Israel y ellos estaban bajo la maldición del pecado. Por la ley conocimos el pecado y el pecado abundó. Esto a su vez trajo muerte. Y esto a su vez trae maldición por la ley. Ese es un círculo. ¿Ya? ¿Y qué es lo que nos sucede a nosotros? Que nosotros vivimos en un cuerpo mortal, vivimos en un cuerpo que es como que quisiera servir al pecado, en nuestra mente, nuestro corazón, nuestra fuerza, y por nuestros méritos nosotros jamás vamos a ser justificados. Por nuestras obras, por nuestras buenas obras o por nuestras lindas obras, jamás vamos a ser justificados. Si por la ley no eran perfectos los que por ella eran justificados, menos nosotros, por nuestras propias obras, por nuestros propios méritos. Nuestras obras no nos acercan al Señor. El único que nos acerca al Señor es Jesús. Y por último, tenemos que el pueblo de Israel le perdió el sentido, como el corazón a la ley. ¿Y cuál era el corazón de la ley? Eso está en Deuteronomio 6:5. No sé si... Deuteronomio 6:5 dice el mandamiento principal, ¿verdad? Llamarás al Señor, llamarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y el 6 dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Este era el sentido, el corazón de la ley de Dios, que el pueblo de Israel no supo apreciar, no supo comprender, no supo comprobar. Por lo tanto, convirtieron la ley de Dios en un conjunto de mandamientos de hombres, en un conjunto de reglas. Nosotros decimos que la palabra de Dios es nuestra regla de fe y de conducta, ¿verdad? No sé si ustedes han escuchado esa frase antes. Yo lo he escuchado mucho y es verdad. Es nuestra regla de fe y conducta. Y en nuestra regla de fe y conducta y mucho más. La ley, el pueblo de Israel la simplificó solamente a hacer o no hacer cosas. Y perdió el sentido del por qué hacían o no hacían cosas. Y su corazón se inclinó hacia el mal, y su corazón no se había convertido al Señor. Romanos 9:32, creo que eso se lo pedía Juan. ¿La tiene? ¿Se escucha? ¿Sí? Sí. Romanos 9:32 dice. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Exacto. ¿Puedes leer 10:3, por favor, Romanos 10:3? 10:3 dice, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Exacto. El pueblo de Israel no se sujetó a la justicia de Dios, se sujetó a una propia justicia. Ellos creían o terminaron creyendo que finalmente por hacer cosas iban a lograr algo.
por ejemplo, las consecuencias de la obediencia a Dios. Iban a hacer cosas para lograr acercarse a Dios, cuando ese no era el sentido de la ley. El sentido de la ley siempre fue el amor al Señor, el amor a otros. Pero esto después se recalca con Jesucristo. Hay otro texto en Isaías, dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. O sea, a ese nivel el pueblo de Israel simplificó la ley a un mandamiento de hombres. Era algo que no estaba en el corazón del Señor. Por ejemplo, en Isaías 58 se habla del ayuno y es súper heavy el inicio de Isaías 58 porque empieza a denunciar la hipocresía del pueblo de Israel. Entonces yo me pregunto, me digo a mí misma, si el pueblo de Israel cayó en esto de simplificar a tal punto la ley perfecta del Señor a mandamientos de hombres, también esto nos puede pasar a nosotros. También nos puede pasar a nosotros que simplifiquemos a tal punto la salvación, la obra poderosa de nuestro Señor Jesucristo, que la simplifiquemos en cosas que hay que hacer y cosas que no debemos hacer, y que nos olvidemos del sentido principal y del para qué principal. Y el para qué principal es ese mandamiento principal del cual habla nuestro Señor Jesucristo, que es amar al Señor, nuestro Dios, con todo nuestro corazón, nuestra mente, nuestra fuerza, nuestra alma, y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. O sea, es una relación con Dios, es una relación conmigo mismo y es una relación con nuestro prójimo. Y eso, desde ahí, se desprende una serie de actos, pero es un fruto, son obras que nacen de una fe en Jesús. ¿Y ahora qué pasa con Cristo? ¿Qué pasa con el nuevo pacto? ¿Qué es lo que hace Jesús? Ahora ya le di Romanos 8:3, ¿cierto? No. Así es que, Carlitos, te voy a pedir que puedas leer, por favor, puedes buscar Romanos 8:3, Natalie, Gálatas 3:13, Anita, Hebreos 10:14, Nicolás, Romanos 8:1 y después Romanos 8:2, Juan, Romanos 8:14, Javio Pipe, Gálatas 4 del 4 al 5. ¿Ya? Y yo por mientras voy a leer un texto tremendo en Romanos 8 del 1 al 4. Dice el título, al menos en mi Biblia, Viviendo en el Espíritu. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne, al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. No sé si a ustedes les suena un poquito como trabalenguas este pasaje, pero a mí me pasó eso, al menos, al principio, hasta cuando uno le tiene que dar como muchas vueltas para darle sentido. Pero aquí vamos a explicar de a poquito qué es lo que hace Jesús. Romanos 8:3, ¿lo puedes decir, Carlito? 8:3. Uh-huh. Romanos 8:3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Exacto. Entonces, Dios envió a Jesús, ¿verdad?, en un cuerpo de carne. Y nosotros, ¿qué habíamos hablado antes de nuestro cuerpo de carne? Nuestro cuerpo humano, nuestro envase, es carne, por lo tanto, el pecado mora ahí. Pero ¿qué pasa con Jesús? Jesús se hizo humano, igual que nosotros. Sin embargo, la diferencia es que fue humano, perfecto en todo. Y esa es la diferencia tremenda que existe entre todo lo que había habido desde antes de Jesús hasta cuando llega Jesucristo.
Él fue perfecto en todo. A causa del pecado, Él vino. ¿Y qué hizo? Condenó mi pecado. Por eso tenía la autoridad de condenar nuestro pecado, porque fue perfecto. Fue el sacrificio perfecto. Fue la ofrenda perfecta. Fue el cordero perfecto. Y Él condena mi pecado. Entonces, si condena mi pecado, entonces yo ahora puedo vivir en el Espíritu. Gálatas 3:13. Porfis, Nati. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Exacto. Entonces, no solo Cristo viene, condena mi pecado, sino que se hizo maldito. Y al hacerse maldito por nosotros, nos libra de la maldición de la ley. Se hizo maldito, crucificado en la cruz, que era la peor muerte. Maldito todo aquel, como dice el texto, que fue colgado en un madero. Y gracias a todo lo anterior, por la fe en Jesús, ¿qué es lo que somos? Hebreos 10:14, Anita. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Así es. ¿Y nosotros qué somos? Somos santificados. Nos hizo perfectos con esta ofrenda. Delante de Dios, a los ojos de Dios, el Señor nos hizo perfectos. Romanos 8:1, Nico. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Exacto. Nosotros estamos en Cristo Jesús, ¿verdad? Porque hemos creído en Jesús por la fe. Por lo tanto, no hay condenación para nosotros. Romanos 8:2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y nos hizo libres, porque nos libró del pecado. Romanos 8:14. Romanos 8:14. Sí. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Y Gálatas 4 del 4 al 5? Porfis. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Perfecto. Entonces, todo lo anterior es posible cuando nosotros creemos en Jesús y cuando en el momento que nosotros creemos en Jesús, en que nos arrepentimos de nuestro pecado, viene el Espíritu Santo sobre nosotros y somos hechos hijos e hijas de Dios. Y esto nosotros lo sabemos, ¿verdad? Pero aún junto con esto que hace el Señor, que envía su Espíritu Santo en nosotros y nos reconoce como sus hijos, nos adopta, hay un espíritu de adopción, dice también Romanos 8, el Señor nos da de su plenitud con su Hijo Jesús. Y eso está en Colosenses 1:19. Colosenses 1:19 dice, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda la plenitud. Se está refiriendo a Jesús. Y Juan 1:16 menciona que de su plenitud hemos tomado nosotros. O sea, el Señor mismo, lo voy a leer 1:16, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Entonces, sucede que el Señor da a su propio Hijo para que nosotros tomemos de Él, para que nosotros bebamos de su plenitud. Y de su plenitud hemos tomado porque el Espíritu Santo viene a morar en nosotros. El Consolador viene a vivir en nuestra vida. Y Romanos 5:5, le voy a pedir a Cristian que pueda buscar Romanos, lo voy a leer yo. Romanos 5:5 desde unos versículos antes. También por medio de él y mediante la fe tenemos acceso a esta gracia, a la cual nos mantenemos firmes. Así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios, y no solo en esto, sino también en nuestro sufrimiento, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia, la perseverancia entereza de carácter,
la entereza de carácter esperanza. Y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. Entonces, esto es tremendo, porque el Espíritu Santo de Dios nos viene a dar testimonio a nosotros que nosotros somos hijos de Dios. Y nos da testimonio de eso porque el Espíritu Santo de Dios, a través de él, Dios derrama su amor a nuestra vida. O sea, nosotros somos conscientes que Dios nos ama porque el Espíritu Santo vive en nosotros. Porque Dios derrama su amor tremendo a través del Espíritu de Dios. Entonces nosotros somos conscientes de su amor, de su sacrificio. Juan 13, del 34 al 35, que es un texto que viene mucho con el texto clave, dice, este mandamiento nuevo les doy, lo dice Jesucristo, que se amen los unos a los otros, así como yo los he amado. También ustedes deben amarse los unos a los otros. De este modo sabrán que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. O sea, podemos cumplir su ley. ¿Y por qué podemos cumplir su ley? ¿Qué es lo que dice aquí Jesús? Así como yo los he amado, también ustedes deben amarse los unos de los otros. Por lo tanto, ¿qué es lo nuevo? Porque a mí me llama mucho la atención que este pasaje dice, este mandamiento nuevo les doy, como que si fuese algo distinto. Digo, pero ¿por qué distinto? Si durante toda la Biblia se habla de amar a Dios y se habla de amar al prójimo, ¿verdad? ¿Por qué distinto? Porque en la regla de ese amor, el parámetro, la vara de medición de ese amor, no es cualquier vara. La Biblia no me está diciendo que tengo que comparar mi amor con el amor de mi vecino. La Biblia está diciendo que así como Jesús me amó, yo debo amar a mi prójimo. Así como Jesús me amó, yo debo amar a mi iglesia, debo amar al cuerpo de Cristo. Así como Jesús me amó, así como Jesús amó a su iglesia, yo debo amar. Por lo tanto, es un amor que no contempla amargura, es un amor que no contempla envidia, que no contempla soberbia, que no contempla las obras de la carne, sino que contempla el vivir en el Espíritu. La base de este mandamiento, que es este nuevo mandamiento, es Jesús. Porque ahora quien está diciendo esto es Jesús. Y sucede que solamente por Jesús podemos acceder y podemos nosotros ser conscientes y podemos podemos amar, solamente por medio de Jesús. Y este amor de Jesús, como yo les decía, es nuestra medida de amor. Es un amor que es tremendo porque se rebaja a ser humano siendo Dios. Se humilla a ser humano siendo Dios. Es un amor servicial. Es un amor que lavó los pies de todos sus discípulos. Es un amor que comió en la mesa con quien lo iba a traicionar, sabiendo él que lo iban a traicionar. Es un amor que le lavó los pies a aquel que lo iba a traicionar, sabiendo que lo iba a traicionar. Es un amor servicial, es un amor devoto, es un amor que se entrega completamente. Es un amor que se hizo maldito, siendo él el unigénito Hijo de Dios y amado en Dios. Y el amado Hijo de Dios, en cual él dijo que se complacía, pero él se hizo maldito por nosotros. Por lo tanto, no es cualquier amor, no es cualquier vara de medición. Y si yo a esto le saco a Jesús, y yo lo leo y yo digo, esto es imposible que yo lo pueda cumplir. Es imposible que nosotros podamos cumplir todo esto, que nosotros podamos dar esta medida de amor por nuestros propios méritos, por nuestra propia ley, por nuestra propia conciencia. Es imposible. ¿Qué es lo que nos dice el mundo? Nos dice, si te hacen algo, tú respondes. No te va a decir, pon la otra mejilla. No nos va a decir eso el mundo. Perdón, no nos va a decir, no nos va a decir eso el mundo, no nos va a decir, pon la otra mejilla. Eso nos lo dice el Señor Jesús. Por lo tanto, es Jesús nuestra vara de medición. Es Jesús, es con quien nosotros nos confrontamos. Y cuando nos confrontamos con Jesús, nosotros reconocemos nuestra humanidad, reconocemos lo débil que somos, reconocemos todo lo que nos falta. Por lo tanto, la secuencia es esta. Jesús muere por nuestros pecados, ¿verdad? Resucita para darnos una nueva vida. Nosotros tenemos fe en Jesús. Nos arrepentimos. El Espíritu Santo viene a nosotros. El Espíritu Santo da testimonio de que nosotros somos hijos de Dios. Somos adoptados por el Señor.
Dios derrama su amor en nuestro corazón. Y como Él derrama su amor en nuestro corazón, es que nosotros podemos amar a otros. Podemos amar a otros con la medida de Jesús, solo por Jesús. Solo por el Espíritu Santo de Dios. La evidencia de que nosotros amamos a Dios, la evidencia para el mundo, es que nosotros amamos a nuestro prójimo. No hay otra evidencia. Por lo tanto, la evidencia de que nosotros somos espirituales es que nosotros amamos a nuestro prójimo, así como Jesús les amó, así como Jesús me amó. Es así como yo perdono a mi prójimo, como Jesús me perdonó. Así es como yo me entrego a mi prójimo, así como Jesús se entregó a su prójimo. ¿Y qué debemos hacer? O sea, no qué debemos hacer. ¿Qué contempla esto en cosas prácticas? El cumplir la ley. ¿En quién quedé delante? Voy a ver a los que se ven acá. A Cristian, Romanos 2:13, por favor. Juanito, Santiago, ya. Y a ti te voy a dejar, Juan, con Santiago 2 y después con Santiago 4. Y Felipe o Javi, primera de Juan 3:16. ¿Ya? Romanos 2:13. ¿Romanos? Sí, dale nomás. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Así es. Por lo tanto, los que son de verdad son los que hacen la ley. Eso, los que son de real. Ahí se ve dónde está nuestro corazón. Los que cumplimos la ley. O sea, los que cumplimos amar al Señor con todo lo que hay en nuestra vida. El habernos convertido al Señor con todo lo que tenemos. El ser serviciales con nuestro prójimo, con todo lo que nosotros tenemos. El amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Ese acto de despojo, de entrega tremenda. Ahí en eso se ve si somos de verdad o no. Santiago 2:1, Juanito, por favor. Santiago 2:1. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Sin acepción de personas. ¿Y por qué? Porque en Santiago está hablando de algunos favoritismos. Decía, no puede ser, de hecho lo voy a buscar para no inventar. Si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado el que trae la ropa espléndida, y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado, ¿no hacen distinciones entre vosotros mismos, y vienen a ser jueces con malos pensamientos? O sea, esto es una forma súper práctica, que nosotros no debemos tener favoritismos, ni tampoco debemos despreciar a nadie. ¿Ya? Santiago 2:16, Juanito, porfis. Santiago 2:16 dice, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo. ¿De qué aprovecha? Claro. O sea, si nosotros no proveemos la necesidad, estamos mal. Si nosotros sabiendo que podemos hacer algo por alguien y no lo hacemos, eso no está bien, no estamos mostrando nuestro amor al prójimo. Entonces, ¿qué es lo que sí debemos hacer? Proveer a los necesitados. Santiago 4, Juanito, del 11 al 12. Santiago 4, del 11 al 12 dice, sí. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero tú, si juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Exactamente. Entonces, aquí se ve súper clarito qué es lo que no debemos hacer. Por lo tanto, ¿qué es lo que sí debemos hacer? Hablar bien del otro, honrar a nuestro hermano, honrar a nuestro prójimo. Todos vamos a tener un montón de pifia. Todos vamos a tener un montón de pifia. Si nos miramos
con la luz a la luz de las Escrituras, que es a lo cual nosotros nos debemos mirar. Todos tenemos un montón de errores, pero ¿cuál es la gracia de esto? Que nosotros podamos ver a Cristo en el otro, que podamos ver en qué Cristo se ha perfeccionado en el otro, en qué el amor de Dios se ha perfeccionado en el otro, y valorar eso de nuestro hermano. Juanito, Santiago 4:17. Por favor. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Exactamente. Por lo tanto, ¿qué es lo que debemos hacer? Saber hacer lo bueno y hacerlo. Está súper clarito. Primera de Juan 3:16. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Exacto. Y eso sí que es heavy. ¿Por qué debemos poner la vida por nuestros hermanos? Porque Jesús puso su vida por nosotros. Jesús entregó todo lo que tenía por nosotros, por amor a nosotros. Por lo tanto, es justo que nosotros también entreguemos nuestra vida a nuestros hermanos. ¿Ya? Y con esto voy a terminar. Y es un pasaje que siempre me recuerda dónde debe estar nuestro norte, nuestro foco. Mateo 25, del 31 al 40, ese es todo el pasaje. Y voy a leer solamente un segmento. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te vimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo, que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. ¿Ya? Y concluyendo, quiero mencionar que en este tiempo de cuarentena, donde se supone que estamos volviendo a una nueva normalidad, en proceso al menos de eso, mencionar que no podemos salir iguales de esta cuarentena. No podemos salir iguales en cuanto a algo que Dios nos haya impactado en este tiempo. Yo creo que algo que nunca va a pasar de moda, algo que nunca se va a acabar, es su palabra. La Biblia dice también de que está la fe, la esperanza y el amor, pero el mayor de ellos es el amor, porque cuando todo lo demás acabe, el amor va a permanecer. Por lo tanto, nuestros esfuerzos tienen que ir en nosotros poder experimentar con mayor profundidad, con mayor potencia, el amor tremendo que Dios tiene con cada uno de nosotros y que Dios tiene con la humanidad entera. El amor tremendo que lo hemos podido dar una pincelada nada más el día de hoy, entre lo que había habido en el antiguo pacto y cómo Dios se manifiesta en su justicia en el nuevo pacto con Jesucristo. Todo lo que entregó, la devoción de nuestro Señor Jesucristo, la humildad de Él, todo eso no nos puede dejar incólumes, no nos puede dejar sin impactarnos y sin hacer algo por eso. Así es que debemos mirar a nuestro alrededor. Esa es mi invitación esta tarde, que podamos mirar a nuestro alrededor, ver de qué forma Dios quiere hablarle a alguien, de qué forma Dios quiere proveer una necesidad, de qué forma o cómo miraría Jesús una situación, cómo miraría Jesús a mi vecino, cómo miraría Jesús a mi familia. Porque cuando lo vemos con los ojos de Jesús, la cosa cambia. Pero debemos hacer ese esfuerzo en nuestra vida con el Señor. Amén. Eso, Dios les bendiga.